Buenas noches, bendiciones, amados y amadas de la plataforma. Qué bendición tenerlos de nuevo en este lugar. Qué bendición tener estas plataformas. Qué bendición podernos acercar nosotros a este lugar para poder comunicarnos y poder entender las enseñanzas y las prédicas y todo lo que Dios quiere traer para que ustedes hoy crezcan espiritualmente. Qué bendición, mis amados. Qué bendición. Que Dios bendiga siempre estas plataformas, porque nos acercamos hacia las personas, podemos predicar, podemos trabajar para el Señor por medio de estas plataformas. Qué bendición, ¿cierto? Amados, hoy entremos delante de la presencia del Señor Jesús. Hoy vengo a traerles el pan de vida, la reflexión, la enseñanza, para que nos edifiquemos espiritualmente en el Señor. Es una bendición muy grande, ¿cierto, amados? Bueno, Padre Santo, Padre Bello, nos entregamos en cuerpo, alma, vida y espíritu. Venimos delante de ti para alabarte, glorificarte, darte la honra y la gloria como tú te lo mereces, Santísimo de Israel. Gracias, Padre eterno, por estos medios, por estas plataformas, Señor, que podemos llegar a las almas, Señor, a llevar tu enseñanza, a responder tantas preguntas de las personas, de las almas que quieren cada día saber más de ti. Padre, en tus manos entregamos este atardecer, este anochecer, Señor, dándote honras y glorias como tú te lo mereces. Gracias, Padre, que estás instruyendo estos momentos de enseñanza, oración, de reflexiones, Padre amado. Da sabiduría y entendimiento a las almas, Señor. Hable de su mente para que ellos entiendan la palabra, la enseñanza que tú hoy quieres traer para cada uno de ellos. Gracias, Santísimo Rey de Israel. Gracias, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Bueno, mis amados, hoy vengo a traerle la enseñanza de mi Padre Rey Celestial, porque Él ha querido que trajera este tema delante de ustedes, ¿sí? Para que aprendamos, para responder a muchas preguntas que las personas han hecho. Ay, me disculpan si oyen mucha interferencia, porque estoy en mi lugar de empleo y hay mucho ruido, mucha cosa. Entonces, de todas maneras, aquí vengo a seguir trabajando para el Señor y a traer las palabras del Señor, la enseñanza, desde este lugar para edificar a muchos de ustedes y responder a muchas preguntas que me han hecho. Y la pregunta de hoy es, ¿por qué Dios no... Porque Dios hoy, la pregunta es ¿por qué Dios no ha matado a Satanás? ¿Cierto? Esa es la pregunta de muchos. ¿Por qué si Él es tan bueno? ¿Por qué Dios no ha destruido a Satanás, mis amados? Dios es santo, justo y que odia el mal. Pero entonces, ¿por qué Satanás sigue vivo? ¿Por qué permite que su mayor enemigo siga existiendo y causando dolor en el mundo? El Señor es todopoderoso y podría hacerlo desaparecer con solo una palabra, pero no lo hizo, lo dejó que vivir. ¿Por qué? En este video le voy a responder esta pregunta. La respuesta no es simple, pero que está en la Biblia. Hoy vas a descubrir por qué Dios no elimina a Satanás ni a los ángeles caídos. Hoy van a entender profundamente el plan eterno de Dios. Y si crees en el Señor, dejen su comentario y recuerden suscribirse al canal para más revelaciones, más enseñanzas. Antes de convertirse en el enemigo de Dios, Satanás fue un ángel, pero no cualquier ángel. Dios quiso hacer algo extraordinario y de su infinita sabiduría y amor creó que a Lucifer, el lucero de la mañana. Su nombre significa portador de luz. Era un querubín, uno de los seres celestiales más cercanos a la presencia de Dios. Lucifer no solo era hermoso, era el líder al que los demás ángeles seguían, el líder. Estaba adornado con piedras preciosas, lleno de sabiduría, cubierto de gloria. Dios no había creado el mal, sino algo perfecto. Amén. Lucifer fue creado para reflejar la gloria divina, pero algo sucedió en su interior. Un pensamiento entró en su corazón, el orgullo. Lucifer, cegado por su propio resplandor, dejó que el orgullo creciera en su corazón. Lo que una vez había sido su don, se volvió su perdición. La belleza que todos admiraban se convirtió en el origen de su ruina, y su deseo de gloria lo consumió lentamente. Ese deseo lo cambió todo, y donde antes había luz, empezó a crecer oscuridad. A Lucifer no le bastó con adorar y servirle a Dios. En su corazón nació una ambición desmedida. Ansiaba ser él quien recibiera adoración. Quería elevarse al nivel de Dios, o incluso superior, y dijo: subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo. Lucifer dejó de querer servir y empezó a querer ser adorado.
Ya no quería reflejar la gloria de Dios, quería la suya propia. Fue entonces cuando se rompió ¿qué? El equilibrio. Lucifer dejó de ser un servidor y se convirtió en un ¿qué? Hijo rebelde. Y no lo hizo solo, convenció a una tercera parte de los ángeles para unirse a su causa. Seres creados para adorar, ahora que se rebelaron contra el Creador. Y así comenzó que la rebelión no fue una guerra simbólica, fue una guerra real, espiritual, definitiva. Pero atención mis amados, no fue una batalla entre iguales. Hay una idea que se ha repetido tantas veces que muchos la creen sin cuestionarla. La imagen de una lucha eterna entre el bien y el mal, como si Dios y Satanás estuvieran peleando en igualdad de condiciones. La luz contra ¿qué? La oscuridad, el cielo contra el infierno. Pero déjeme decirle algo que la Biblia deja muy claro: Dios no tiene rivales, amén. No existe ningún ser, ni en la tierra ni en el cielo, que pueda igualarse al Creador. Dios no está en guerra para ver si gana, Él ya venció. El falso equilibrio entre el bien y el mal no es bíblico, ¿cierto? Es una distorsión que viene de la filosofía, del cine y de las historias humanas, ¿cierto? Pero no del reino de Dios. Satanás no es el lado oscuro que equilibra la balanza del universo. Él no es igual en poder, ni en autoridad, ni en gloria, amén. Es una criatura, y ninguna criatura puede igualarse a su creador. Cuando Lucifer se rebeló, no se convirtió en un rival digno de Dios, se convirtió en un enemigo derrotado. En el momento que se apartó de la luz, la guerra en el cielo y el tiempo de Lucifer está sellado y marcado que en el Apocalipsis y la palabra de Dios. Y una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Satanás no llega solo, viene con un ejército de ángeles caídos. Pero del otro lado está el defensor del reino, el guerrero de la fidelidad, Miguel, el arcángel, el comandante del ejército de Dios, el protector del pueblo santo. Y cuando la rebelión estalla, Miguel se levanta con su espada de fuego en alto, convoca a las huestes celestiales para defender el reino de los cielos. Las legiones de ángeles fieles se alinean detrás de su líder, preparadas para la batalla más trascendental de todas. Y el resultado que está escrito: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el seductor de todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás es vencido, amén, y junto con él todos los ángeles que lo siguieron. Lucifer nunca tuvo posibilidad de vencer al Creador. El acusador fue expulsado, y todos los ángeles que le siguieron perdieron su lugar en el cielo. Dios no luchó, Dios no bajó al campo de batalla. Fueron los ángeles fieles, liderados por Miguel, quienes ejecutaron la orden. Eso nos dice mucho, mis amados. Para vencer a Satanás, Dios ni siquiera necesita moverse. Ese fue su juicio inicial, el destierro. Fueron lanzados fuera del reino celestial y descendieron a la tierra. Y con él los ángeles caídos, ¿cierto? Escuchen, los que antes brillaban en la presencia de Dios, ahora caminan en tinieblas, buscando arrastrar al ser humano en su caída. Lucifer ahora sería llamado Satanás, el enemigo. Pero muchas veces hablamos de Satanás, de demonios y de ángeles caídos como si fueran lo mismo, y no lo son. Porque la Biblia los distingue, y nosotros también debemos hacerlo. ¿Quiénes son los ángeles caídos? Son los ángeles que alguna vez estuvieron en la presencia de Dios, fueron creados en la gloria, habitaron el cielo y fueron parte de la rebelión liderada por Lucifer, ¿cierto? Y cuando él cayó, ellos también cayeron con él. No perdieron su naturaleza espiritual, ni su inteligencia, ni su capacidad de actuar. Solo perdieron su lugar en el reino de Dios. Pero atención, no se convirtieron en demonios, mis amados. Entonces, ¿quiénes son los demonios? La Biblia no define de forma explícita su origen, pero hay algo claro. Los demonios son espíritus encarnados. Son seres impuros que no pertenecen ni al cielo ni a la tierra. No tienen cuerpo, pero buscan uno. Por eso Jesús los expulsaba de personas poseídas, porque los demonios necesitan entrar en un cuerpo para operar. En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús libera al hombre endemoniado en la región de los Gadarenos, los demonios que están dentro de él le ruegan: no nos envíes al abismo.
Le suplican que los deje entrar en una tiara de cerdos. Eso revela su condición. Vagan, buscan y poseen. Los ángeles caídos, en cambio, no buscan cuerpos. Tienen un rango distinto porque fueron parte del orden celestial, pero aún poseen ¿qué? Jerarquía, estructura, influencia. No están vagando sin propósito, están organizados. Pablo los deja claro, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las religiones celestes. Esos potestades y principados son los que ángeles caídos. Están posicionados, actúan con estrategia. Y su líder Satanás no ha perdido su trono de oscuridad. Esta distinción es vital, porque mientras los demonios atacan a personas individuales, los ángeles caídos afectan sistemas, reinos, estructuras, gobiernos, culturas. Pero aquí es donde muchos se sorprenden. ¿Por qué Dios lo permite? Porque no fueron destruidos, solo fueron arrojados a la tierra. Y desde entonces el campo de batalla ya no es el cielo, ahora es aquí. Hay varias explicaciones, mis amados. Primero debemos entender algo clave. Los espíritus no mueren como lo hace la carne. Jesús mismo lo dijo, Dios es espíritu. Y cuando Dios creó a los ángeles, los creó como seres espirituales. Eso significa que no tienen cuerpo físico como el nuestro. Y por tanto no están sujetos a la muerte como lo entendemos nosotros. Satanás no puede ser destruido de la misma forma que un ser humano. No puede simplemente dejar de existir. Su esencia es espiritual, amén. Y el mundo espiritual no se rige por las leyes del mundo material. Pero hay algo más profundo que debemos entender. Dios es justo y en su justicia perfecta nadie es ejecutado sin antes pasar por un juicio. Y su tiempo aún no ha llegado, aún no han sido juzgados, porque fueron creados como seres espirituales eternos, ¿cierto? Y Dios ha permitido que por un tiempo continúen operando hasta que llegue el día señalado, ¿cierto? Incluso Satanás será que juzgado, no por falta de pruebas, sino porque el juicio es parte del orden que divino, ¿amén? El juicio no es solo un castigo, es una proclamación pública de verdad, mis amados. Es la manifestación de la justicia de Dios frente a todo el universo. Por eso Apocalipsis nos habla del gran día del juicio, mis amados. Un día en que todo será revelado, en que cada ser, ángeles y humanos, darán cuentas de sus actos. Y nadie podrá decir que no tuvo oportunidad, que no fue escuchado, que no fue tratado con justicia. Ese día aún no ha llegado, pero está escrito, mis amados, y llegará. Entonces, ¿por qué Dios dejó vivir a Satanás? Porque Dios no actúa como nosotros. Nosotros queremos soluciones inmediatas, ¿cierto? Queremos que el mal desaparezca ya, así, pero Dios no improvisa. Él actúa con propósito. Cada día que pasa, cada decisión que tomamos, cada batalla que enfrentamos, es parte de un plan mayor, mis amados. Un plan donde la paciencia de Dios no es debilidad, sino parte de su amor y su justicia. Así como Satanás fue expulsado, también será que juzgado y no escapará de su destino. Pero ese destino llegará cuando el juez lo decida. Y mientras tanto, nosotros caminamos sabiendo que la justicia está en camino, amén. Y que Dios, aunque tarda, nunca falla. Esta es una de las claves, mis amados. Dios no ha perdido el control del universo. Ha elegido esperar el juicio final, mientras nosotros aprendemos a resistir, a discernir y a confiar que en la justicia perfecta de Dios. Porque su victoria no se basa instantáneamente, sino en la redención que completa. ¿Recuerdas a Job? Satanás no pudo tocarlo sin antes pedir permiso. Y aun cuando actuó, Dios usó todo para glorificarse. Eso no es una guerra equilibrada. Eso es dominio absoluto. Dios es absolutamente soberano. Eso significa que no hay nada, absolutamente nada, que escape de su control. Incluso Satanás, con todo su odio, sigue bajo los límites que Dios le permite. Pero otra pregunta que muchos se hacen es, si Dios ya sabía que Lucifer iba a rebelarse contra él, ¿por qué lo creó? Hay algo que Dios valora más que la experiencia forzada. Algo que Él puso en toda su creación, incluso en aquellos que más se han alejado de Él. La libertad de elegir. El libre albedrío.
no es una licencia para pecar, no. Es una señal de amor divino. Porque Dios no creó máquinas, no nos diseñó como títeres o programó a los ángeles como robots sin voluntad. Dios quiso que sus criaturas todas pudieran decidir. Y sí, eso incluye que a Satanás y a los ángeles que lo siguieron, y a ti y a mí. La gran pregunta es, ¿por qué Dios dio libertad incluso a quienes sabían que podía rebelarse? La respuesta es profunda, pero sencilla, mis amados, porque sin libertad no hay amor. El amor no se impone, no se exige, ni se esfuerza. El amor, por definición, debe ser que elegido. Y si Dios nos hubiera obligado a amarlo, no sería un padre, ¿cierto? Sería un dictador. Por eso cuando creó a los ángeles, les dio que libre albedrío. Y cuando creó al ser humano también. Porque quería que una relación que es real, no una obediencia vacía. Sí, eso significaba correr el riesgo de que alguien eligiera alejarse, que alguien dijera no al Creador. Y Satanás lo hizo, mis amados, y muchos lo han hecho desde entonces, pero eso no cambia el diseño. Dios no retiró el don de elegir, porque incluso cuando hay rebelión, el libre albedrío sigue siendo la única puerta hacia el amor verdadero. Pregúntese en esto, ¿qué valor tendría tu fe si no pudieras dudar? ¿Qué mérito tendría tu obediencia si no pudieras desobedecer? ¿Qué significado tendría tu amor por quien? Por Dios, si no tuvieras otra opción. Dios no quiere seguidores por obligación, quiere hijos que lo amen por decisión, y por eso permite la existencia de la libertad, aunque a veces duela. Incluso cuando Satanás se rebeló, Dios no anuló el libre albedrío del universo, porque hacerlo sería negar su propia esencia, ¿cierto, mis amados? Un Dios que ama con libertad y que llama sin forzar, y por eso el juicio aún no ha llegado. Porque hasta el último segundo Dios está permitiendo que la creación que elija. Él espera, porque el amor espera. Y el amor verdadero solo nace donde hay acción de rechazar. Imagínense en eso. Dios da libre albedrío a sus criaturas, mis amados. Y cuando una de ellas lo usa para rebelarse, Dios que la destruye en el acto, ¿cierto? ¿Sería eso justo? ¿Sería coherente con su carácter? Aquí entra una de las preguntas más delicadas de este tema, mis amados. ¿Puede Dios quitar lo que Él mismo dio? La elección, el libre albedrío no es un adorno teológico, es una parte central del plan de Dios. Y si Dios matara a Satanás inmediatamente después de su decisión, estaría anulando en la práctica la libertad que Él mismo entregó, ¿cierto? Sería como decir, tienes libertad, pero si no eliges lo que yo quiero, mueres al instante. Y eso no es libertad, mis amados, eso es manipulación disfrazada de elección, ¿cierto? Aquí es donde muchos tropiezan, esperan que Dios actúe como un juez humano, un castigo rápido, justicia inmediata, problema resuelto, ¿cierto? Pero Dios no piensa como nosotros, su justicia no es impulsiva, su santidad no actúa por desesperación, Dios no castiga por impulso, juzga con propósito, y por eso no mató a Satanás ni a los ángeles que se rebelaron, ¿cierto? Porque al hacerlo habría sido eliminar la posibilidad misma de que el libre albedrío tuviera sentido, ¿cierto? ¿De qué sirve dar libertad si cada mala elección termina en destrucción instantánea? Dios respeta incluso las decisiones que lo ofenden. Eso no significa que las apruebe, significa que es fiel a su diseño. Esto es uno de los misterios más difíciles de aceptar, ¿cierto, mis amados? La libertad que Dios da también puede llevar que al caos, y aún así, Él la sigue dando, amén. Porque su amor no busca controlarte, busca transformarte. Y la transformación solo ocurre cuando eliges que a Dios por convicción, no por miedo. Si Dios hubiera matado a Satanás de inmediato, el resto de la creación no habría aprendido nada, ¿cierto? Habría temor, pero no fidelidad. Habría obediencia, sí, pero no amor. El castigo automático había producido que silencio, no santidad, ¿cierto? Obediencia forzada, no redención. Y Dios no quiere un cielo lleno de seres obedientes por miedo. Quiere un reino lleno de hijos transformados por gracia. Amén. Entonces puede haber un propósito oculto. Puede ser Satanás una herramienta. Esta es una idea que puede parecer difícil de aceptar, pero que está en la Biblia. Y cuando la ves con los ojos del Espíritu, algo que se revela. Y si Satanás, incluso en su rebelión,
sigue cumpliendo un propósito dentro del plan de Dios. No porque Dios lo apruebe, no porque Dios esté de acuerdo con su maldad, sino porque Dios es tan soberano que incluso lo que el enemigo intenta lo convierte como instrumento para seguir, ¿cierto? Él para enseñanza, para guiarnos, ¿cierto? Él todo lo utiliza, porque lo malo también se aprende lo bueno, ¿cierto? Entonces, desde el principio de su ministerio, Satanás estuvo presente, no como aliado, sino como obstáculo, como prueba, como fuego purificador. Jesús fue llevado al desierto, guiado por el Espíritu Santo, para ser tentado. Y allí durante 40 días, Satanás lo confrontó cara a cara. Le ofreció pan cuando tenía hambre, ¿cierto? Le ofreció fama, poder, dominio, todo lo que el mundo idolatra. Pero Jesús no cayó. Respondió con la palabra, escrito está. Resistió cada tentación y permaneció firme. Y con eso dejó algo claro, mis amados. Él era el único digno, porque solo quien ha vencido la tentación puede cargar con el pecado del mundo. Amén. Para salvarnos, Jesús tenía que vivir la vida que nosotros no podíamos vivir y luego ofrecerse a morir en lugar nuestro, llevando nuestros pecados. Al vencer la tentación de Satanás, Jesús probó ser ese cordero sin mancha y sin la tentación en el desierto. No fue una intervención en el plan, sino una parte esencial del plan. Satanás pensó que estaba debilitando a Jesús, pero en realidad estaba certificando que su autoridad, mostrando que ni el hambre, ni el poder, ni la gloria mundana podían desviar al Hijo de Dios, ¿cierto? Y luego más adelante, en los últimos días de Jesús, Satanás que vuelve a aparecer, esta vez en el corazón de Judas, el discípulo que lo traicionaría, el que entregaría al Mesías, ¿por qué? Por una moneda. La Biblia dice claramente que Satanás es Judas, ¿cierto? Satanás entonces entró en Judas por su nombre Iscariote, el cual era el número de los 12. Fue él quien sembró la traición, fue él quien llevó a Jesús al Gólgota. Pero aquí viene lo más importante, mis amados. ¿Cómo iba Jesús a morir por los pecados del mundo si nadie lo entregaba? ¿Cómo habría cruz sin traición? ¿Y cómo habría redención sin cruz? Otra vez vemos cómo Dios toma lo peor del enemigo y lo convierte en parte del plan eterno. No porque el mal sea bueno, sino porque Dios es capaz de usar incluso al enemigo para cumplir su propósito. Dios permitió que Satanás siguiera vivo, porque aún en su maldad, el diablo terminó sirviéndole inadvertidamente a los propósitos de Dios. Eso no hace a Satanás un siervo fiel, no. Lo hace un enemigo que vencido, que sin saberlo ayuda a cumplir lo que intenta detener. Y aquí hay una lección para nosotros. Nada de lo que el enemigo te lanza escapa del control de Dios. Ni la tentación, ni la traición, ni el dolor. Todo puede ser redimido. Todo puede ser usado. Amén. Porque el propósito de Dios no tiene fisuras. Las cosas malas que nos ocurren en la vida también son propósitos de Dios, ¿cierto? Aunque en ese momento carezcan de sentido para nosotros. En las heridas profundas, en los momentos en que pensaste, ¿dónde está Dios ahora? Él estaba ahí, usando incluso el dolor como parte de una historia más grande que aún tú no ves completa. ¿Te ha pasado? ¿Has vivido algo que en su momento parecía injusto, incomprensible, pero con el tiempo entendiste que Dios lo usó para bien? Cuéntame en el comentario ahí. Tu historia puede ser luz para otros y tu testimonio puede ser la señal que esa persona necesita. Recuerden que el enemigo hiere, pero Dios que transforma. Pero hay una palabra que atraviesa toda la Biblia de principio a fin. Una palabra que define a Dios más allá del juicio, más allá del poder, más allá del cielo mismo. ¡Qué amor! Jesús lo explicó en una de las parábolas más conmovedoras, la del hijo pródigo. Un padre tenía 2 hijos y uno de ellos pidió su herencia antes de tiempo y que se marchó. Se fue lejos, malgastó todo, cayó abajo. Y aún así, cuando decidió volver, el padre no lo rechazó, ¿cierto? Lo estaba esperando. Desde lejos, con los brazos abiertos, eso es Dios. Amén. Y aquí viene una pregunta profunda, mis amados. ¿Acaso ese mismo amor no se manifestó también con los ángeles caídos? No lo sabemos con certeza, ¿cierto? La Biblia no dice si pueden arrepentirse, pero sí nos muestra algo. Dios no los destruyó, y eso ya dice mucho, ¿cierto?
Porque si Dios fuera solo justicia inmediata, el juicio que hubiera caído en el mismo instante. Pero no fue así. Los ángeles caídos fueron expulsados, pero siguieron existiendo, ¿cierto? Y eso solo puede significar una cosa: Dios eligió esperar. Es compasión, es paciencia, es amor. Tal vez es todo eso junto, porque el amor de Dios no se limita a quien Él obedece. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está aquí en los cielos. Y añadió: Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Dios no elimina automáticamente a quien le falla, porque su amor no se basa en desempeño. El amor de Dios transforma. Y para transformar, a veces hay que esperar. Hasta ahora hemos hablado de la paciencia de Dios, ¿cierto? De su amor que espera, de su justicia que no actúa por impulso. Pero eso no significa que el juicio no vendrá. ¿Vendrá? Dios no es indiferente al mal, mis amados. No ignora la rebelión, no deja las cosas sin resolver. Simplemente Dios tiene un tiempo para todo, amén. Y el juicio final está marcado con precisión que eterno. La Biblia es clara. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados hasta el juicio final. Están reservados, no olvidados ni asueltos. Dios no ejecuta juicios sin antes establecer un tribunal. Y ese tribunal eterno ya está preparado. El juez es quien, Cristo, y su palabra será definitiva. En Apocalipsis 20, Juan nos muestra una escena que estremece: el gran trono blanco, los libros abiertos, las almas de pie, y cada uno siendo juzgado conforme a sus obras. Ese día no es una metáfora, es una promesa y también una advertencia. Satanás, sus ángeles y todos los que eligieron la oscuridad por encima de la luz serán juzgados. Pero aquí viene algo que cambia toda la perspectiva, mis amados. El fin no es solo castigo, es restauración. Dios no quiere simplemente aniquilar el mal, quiere restaurar el orden, quiere limpiar lo que fue contaminado, reparar lo que fue roto y sanar lo que fue herido. Amén. El juicio de Dios es un acto de justicia santa. Es el momento donde todo lo oculto será revelado. Amén. Donde todo lo torcido será enderezado y donde toda rodilla se doblará. Ese día llegará, mis amados, y Satanás no escapará. El enemigo que causó división, muerte y destrucción será vencido públicamente, amén, eternamente, definitivamente. Después de todo lo que hemos visto, después de entender por qué Satanás sigue con vida, porque Dios no lo destruyó y porque todo tiene un propósito más alto, mis amados, hay una verdad que debe quedar en tu corazón: la victoria ya está escrita, amén. No estamos esperando a ver si Dios gana. Dios ya ganó. En la cruz Jesús no solo venció el pecado, venció al enemigo. Eso significa que Satanás ya fue vencido, ya está vencido, derrotado y destruido. Solo está esperando su sentencia final. El mundo puede parecer oscuro, el mal parece tener poder, pero todo eso es temporal. Nada de eso ha cambiado el resultado, mis amados. Cristo reina, su trono no tiembla, su promesa no falla, y tú, si estás en Él, también participas de esa victoria, no como espectador, sino como heredero, amén, como hijo, como parte del cuerpo de Cristo que permanece firme mientras el enemigo cae. Lo que comenzó como una pregunta: ¿por qué Dios no mata a Satanás?, nos llevó a descubrir una verdad aún mayor. Dios no destruyó al enemigo porque tenía un plan que revela su amor, su paciencia, su justicia y su dominio total. Y ese plan no ha terminado, amén. El juicio vendrá, la restauración será completa, el reino de Dios se establecerá para siempre, y toda lágrima será enjugada, y no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque lo que Dios comenzó, lo terminará y lo hará en victoria, amén. Si esto les ha edificado y a comprender el plan de Dios, denle me gusta y compártala con sus seres queridos. Si quieres comprender más profundamente la historia de Lucifer, sigan viendo este video que aparece en pantalla, y la historia completa y caída de Lucifer, que ya han visto millones de fieles. Si no lo has visto, hagas clic en el vídeo
Bendiciones para todos ustedes y tu familia. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por tu palabra, Señor, Dios de poder, Dios de misericordia. Gracias, Señor, porque nos instruimos espiritualmente como tú quieres, Señor. Que conozcamos y reconozcamos por qué tú a veces no haces las cosas que nosotros queremos que tú hagas. Gracias, Señor, porque tú eres el que tiene poder y autoridad y dominio propio aquí en la tierra, Señor, y sobre todo ser humano. En el nombre de Cristo Jesús, reprendemos, desautorizamos, Señor Jesús, todo lo que quiera, Señor Jesús, robar, Señor, todo nuestro entendimiento para entender tu palabra, Señor. Quita tu espíritu de estupor, tu espíritu de entegrecimiento de nosotros, Señor. Danos bendición, danos sabiduría, Señor, y que se haga tu voluntad, mano la mía, Señor. Hoy vengo acá, Padre amado, haciendo el trabajo y tú haces la obra. Te damos honras y glorias como tú te lo mereces. Padre, bautiza, Señor. Envía tu Santo Espíritu a muchos de estas plataformas, a todos los que están en este lugar hoy viendo este video, Señor, que se están creciendo espiritualmente en tu palabra, en tu enseñanza y en todo tu ser. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre Santo. En tus manos encomendamos esta noche, Señor, y el día que llegue y todas las obras de nuestras manos. Bendícenos, protégenos, guarda nuestro entrar y nuestro salir de la casa. Padre Santo, Rey de Reyes, mi único amor verdadero eres tú, Señor. Te alabamos, te glorificamos, papito lindo, nuestra alma te alaba. Gracias por existir, gracias, Padre, por tu enseñanza, gracias por tus palabras. Gracias por tu sabiduría, Señor, y gracias por todo lo bueno que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Grande y poderoso eres tú. Alabado, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Amén, amén. Bueno, mis amados, aquí concluimos con esta enseñanza y la palabra del Señor y las respuestas a cada uno de por qué el mundo es así, ¿cierto? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto eso? Porque tenemos libre albedrío, mis amados. Con esta explicación tenemos libre albedrío, pero cada acto tiene su consecuencia. Y cuando Jesús venga, tenemos que estar delante de Él, de pie, respondiendo por todo lo que hicimos con nuestra vida. Él nos dio la enseñanza, nos enseñó, hay dos caminos. Hay el camino del bien y del mal. Entonces nosotros, como tenemos libre albedrío, es que elegimos con quién queremos estar. Y cada acto trae su consecuencia, mis amados. Entonces, que la venida del Señor no los coja dormidos. Y que nadie diga, no, es que a mí nadie me enseñó, a mí nadie me dijo nada, que existían dos caminos, el del bien y del mal. Que Satanás estaba derrotado, que es un mentiroso y engañador que está arrastrando a muchas almas al abismo, ¿cierto? Entonces, mis amados, compartamos el video, enseñémosle a la gente que sí existe un Dios, que sí tenemos un Padre grande y poderoso que nos ama y que Él quiere el bien para nosotros, que nos ama tanto que nos deja hacer lo que queramos, ¿cierto? Que nos dio el libre albedrío. Entonces, mis amados, ahí está. En usted está como usted quiera vivir, como usted quiera seguir viviendo. Ya usted tiene la bendición de Dios, tiene el conocimiento de la palabra. Entonces en usted está. Que Dios les siga bendiciendo grandemente. Un abrazo y un beso en el amor de Cristo. Que tengan una feliz y bendecida noche en el Señor. Bendiciones para todos, amados. Dios los bendiga hoy, mañana y siempre.